Al filo de la tarde, cuando los últimos rayos de sol luchan por penetrar la espesa cortina de polvo, el desván de la casa de Koki se transforma en un cofre de tesoros olvidados. Entre sombras y ecos del pasado, Koki, guiado por la curiosidad que arde dentro de su joven corazón, desplaza cajas y montones de libros en busca de materiales para su próximo proyecto escolar. Pero lo que encuentra, en cambio, es algo que ni los libros de historia ni los cuentos de aventuras podrían haber preparado. ¿Qué es esto? Parece una brújula, pero no como cualquier brújula que haya visto. ¿Está marcada con símbolos que parecen estrellas y planetas? Koki, lo que has encontrado no es un simple instrumento, es una ruleta celestial usada por los antiguos navegantes de los cielos para descifrar los caminos escritos en el firmamento. Cada giro te acerca más a los secretos que las estrellas han guardado celosamente desde el amanecer de los tiempos. ¿Y cómo sabes todo esto, Chum? ¿Acaso las estrellas te han contado sus secretos? No todo se aprende en los libros, joven explorador. Algunas verdades solo se revelan a aquellos que están dispuestos a mirar más allá de lo que se ve, a sentir más allá de lo que se toca. Mientras Koki contempla la ruleta, los símbolos comienzan a girar por su propia voluntad, cada movimiento acompañado por un leve zumbido que parece llenar el aire con expectación. Es como si una puerta invisible, cerrada hace mucho tiempo, comenzara a abrirse, invitando a Koki a cruzar el umbral hacia un mundo desconocido que espera ser redescubierto. Chum, sea lo que sea que esta ruleta quiera mostrarme, estoy listo para averiguarlo. Mañana al amanecer, comenzaremos una aventura que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Intrigado y emocionado, Koki decide llevar su descubrimiento a la única persona que sabrá qué hacer con tal misterio, su abuelo, un viejo inventor y soñador, cuyas historias de juventud siempre estaban salpicadas de aventuras y cielos lejanos. ¡Abuelo! ¡Mira lo que encontré en el desván! Chum dice que es una ruleta celestial. ¿Crees que pueda mostrarnos algo realmente allá arriba? Vaya, vaya. Esto, mi querido Koki, es un signo del destino. Si las estrellas te han dado una brújula para el cielo, entonces debemos seguir su llamado. Construyamos un globo aerostático. Será nuestro navío para navegar los cielos y descubrir los secretos que esta ruleta promete revelar. Con el corazón latiendo fuerte de anticipación, Koki asiente. Juntos, abuelo y nieto, junto con la compañía leal de Max y la vigilancia de Chum, comienzan a preparar lo necesario para su audaz viaje hacia las nubes. A medida que el sol comienza su descenso, bañando todo en tonos de oro y cobre, el patio trasero se convierte en un taller bajo el cielo abierto. Telas coloridas, cuerdas robustas y herramientas dispersas forman el caos organizado desde donde surgirá el globo aerostático. Koki, su abuelo, Max y Chum están todos allí, cada uno jugando su parte en este preludio de una aventura épica. Este globo será nuestra nave hacia las estrellas, Koki. Y aunque yo me quede en tierra, mi corazón irá contigo a cada soplo de viento. Nosotros también, ¿verdad, Max? Chum, estarás vigilando desde arriba, ¿verdad? Desde las alturas y más allá, Koki, mi vista puede alcanzar lo que tú no puedes ver. A medida que la noche se cierne sobre ellos, el globo casi completo se erige como un titán de colores, prometiendo llevar a Koki más allá de los confines de este mundo. Las estrellas comienzan a aparecer una a una, como testigos silenciosos de las promesas nocturnas. Mañana, al alba, ascenderemos, y aunque solo mis pies dejen el suelo, llevaré conmigo el espíritu de todos nosotros. Max, Chum, los llevaré en mi corazón. Descansa bien esta noche, Koki. Los sueños que tienes mientras duermes bajo las estrellas serán tu primer viaje. El viento de la mañana nos dirá hacia dónde volar. Estoy listo cuando tú lo estés. El patio queda en silencio, salvo por el suave murmullo de las hojas y el ocasional ladrido de Max, quien se acurruca junto a la canasta. Koki mira al cielo, donde el mapa de su próxima aventura está escrito en constelaciones. La noche abraza sus esperanzas, y el globo, listo y esperando, promete descubrimientos que están escritos en los vientos del destino. La oscuridad de la noche comienza a disiparse lentamente, mientras la aurora tiñe el cielo de tonos suaves de rosa y azul.
El globo aerostático, majestuoso y vibrante, se yergue en el patio trasero, listo para su primer viaje. Koki, acompañado de Max y bajo la atenta mirada de Chum, realiza los últimos ajustes. Su corazón está lleno de una mezcla de nerviosismo y emoción. Esto es más que un simple viaje, Max. Es el primer paso hacia lo desconocido, hacia secretos que el cielo ha guardado desde tiempos inmemoriales. Recuerda, Koki, mantener tus ojos abiertos y tu mente alerta. Los cielos no revelan sus secretos fácilmente a aquellos que no están preparados para ver más allá de las nubes. Haz que cada momento cuente, Koki. Y no importa lo alto que vueles, siempre estaré aquí, esperando escuchar las historias de las maravillas que encontrarás. Mientras el sol asciende finalmente sobre el horizonte, iluminando el mundo en una luz dorada, Koki tira de la cuerda para liberar el lastre. El globo comienza a elevarse suavemente, primero apenas rozando las copas de los árboles, luego ascendiendo hacia el vasto cielo abierto. Debajo de ellos, la casa y el patio se vuelven cada vez más pequeños, un mundo familiar que se desvanece en la distancia. En la medida que el globo asciende más alto, el cielo se oscurece abruptamente, como si pesadas cortinas grises se cerraran alrededor de ellos. La luz del sol se filtra débilmente a través de la niebla espesa, creando un crepúsculo perpetuo. Koki y sus amigos se adentran en un mundo suspendido en el tiempo, donde la visibilidad se reduce a unos pocos metros, y cada sonido se amplifica en el silencio. ¿Alguien más siente eso? Como si no estuviéramos solos aquí. Estamos entrando en el corazón del misterio, Koki. Los ecos de los espíritus de este valle nos rodean. Escucha sus susurros, pero no permitas que te seduzcan. De repente, desde la niebla, emergen sonidos inquietantes. El rugido bajo de bestias gigantescas, el crujido de árboles antiguos al ser desplazados. Las sombras que se mueven alrededor del globo toman forma. Enormes criaturas, reminiscentes de los dinosaurios de antiguos tiempos, se materializan. Sus siluetas imponentes se perfilan contra la niebla, moviéndose con una gracia que desmiente su tamaño colosal. Mientras el globo aerostático de Koki se adentra más profundo en la niebla, el mundo a su alrededor se vuelve más oscuro y silencioso, como si estuvieran volando a través de una noche sin estrellas. De repente, como si cruzaran un umbral invisible, la niebla comienza a aclararse, disipándose con una rapidez sorprendente. En cuestión de momentos, la visión de Koki y sus amigos se aclara, revelando un espectáculo que corta la respiración. Mira eso, Max, Chum. ¿Puede ser real? Es el valle prehistórico, Koki, más hermoso y más real de lo que las palabras pueden describir. Ante ellos se extiende un valle vasto y resplandeciente bajo un cielo inesperadamente claro. El sol, brillando ahora con una intensidad que parece especial para este lugar, ilumina un paisaje de colores vibrantes. Grandes criaturas reminiscentes de un pasado prehistórico deambulan tranquilamente entre árboles gigantescos y vegetación exuberante. Flores de colores imposibles florecen por doquier, y el aire vibra con el zumbido de insectos alados, cada uno reflejando la luz como pequeñas joyas voladoras. Mientras el globo desciende hacia el suelo del valle, grandes criaturas prehistóricas levantan la cabeza con curiosidad, pero sin miedo. Son los verdaderos habitantes de este lugar, seres cuya existencia es un secreto bien guardado por la niebla y el tiempo. El globo aterriza suavemente en una clara cercana a un manantial de aguas cristalinas y brillantes. A medida que Koki y sus amigos se acercan al corazón del valle prehistórico, el manantial cristalino al centro del valle comienza a brillar con una intensidad que parece no ser de este mundo. La superficie del agua, tranquila y clara, refleja el cielo azul y las nubes que flotan perezosamente sobre ellos. Sin embargo, a medida que se acercan, el reflejo comienza a cambiar, formando un vórtice de luces y colores que danza sobre el agua. ¿Están viendo esto? El agua está cambiando. El manantial es un espejo del cielo y un portal a los secretos del valle. La reina de las nubes se acerca. Bienvenidos, viajeros del aire. Habéis alcanzado el santuario más sagrado de este valle. Soy la reina de las nubes, protectora de sus secretos y guardianes. Vuestra búsqueda de conocimiento os ha traído ante mi presencia.
Es un honor conocerla, Majestad. Nos comprometemos a respetar este lugar y aprender de sus maravillas con el mayor cuidado. Observad y recordad, pero llevad con vosotros solo lo que se os permita. Cuidad bien el conocimiento, pues aunque es un regalo, también lleva consigo una gran responsabilidad. Mientras la reina de las nubes habla, el aire alrededor del manantial parece vibrar con una energía antigua. Koki y sus amigos sienten el peso de su misión más profundamente que nunca. Este no es solo un lugar de maravillas naturales, sino un templo de historia viva y sabiduría eterna. Después de su encuentro con la reina de las nubes y haber recibido instrucciones sobre el poder del mármol negro, Koki se siente más preparado pero aún abrumado por la responsabilidad. La piedra en sus manos no es solo un artefacto antiguo, es una clave para la armonía del valle. Este mármol no es solo una roca, es el corazón de este valle, su protector. La reina me dijo que tiene el poder de equilibrar los elementos aquí. Debo usarlo sabiamente para calmar la tormenta. El cielo se oscurece rápidamente mientras Koki y sus amigos observan con inquietud cómo las nubes se amontonan, formando un remolino amenazante sobre el valle. El viento aumenta, convirtiéndose en ráfagas que hacen temblar la tierra y agitar las copas de los árboles milenarios. Esto es más serio de lo que imaginé. Debo hacerlo bien, no solo por nosotros, sino por todo el valle. Koki, el tiempo se acaba. El huracán está casi sobre nosotros. Koki avanza con pasos pesados hacia el manantial. Cada paso una batalla contra el viento que ahora arremete como si quisiera detenerlo. Coloca el mármol negro al borde del agua, que ya comienza a agitarse con la fuerza del viento. Las primeras gotas de lluvia caen, gruesas y frías, marcando el inicio del huracán. ¡Rápido, Koki! El equilibrio del valle depende de ti. Con un susurro y determinación, Koki coloca sus manos sobre el mármol. A su alrededor, el mundo parece desmoronarse. El viento ulula, la tierra tiembla y el cielo se abre con relámpagos que iluminan el valle en breves y terroríficos destellos. De repente, el mármol emite una luz intensa, proyectando haces que se entrelazan con el viento, creando un espectáculo de luces contra las fuerzas de la naturaleza. ¡Tú puedes, Koki! ¡Concentra tu corazón en la paz! A medida que Koki centra toda su voluntad en el mármol negro, este comienza a emitir destellos de luz y corrientes energéticas que se extienden por el valle. Las luces danzan en el aire entrelazándose con el viento y poco a poco, la furia del huracán comienza a disminuir. Lo has logrado, joven Koki. Has restaurado la armonía con la naturaleza y probado tu valía como guardián de estos secretos. Con el valle ahora en calma y el equilibrio restaurado, Koki, Max y Chum se preparan para su partida. La aventura que comenzó con curiosidad y una ruleta celestial está llegando a su fin, pero las lecciones aprendidas y los lazos formados perdurarán mucho más allá de su tiempo en este lugar mágico. Este lugar, estas experiencias, cambiarán la forma en que veo el mundo. No solo hemos encontrado un valle perdido, hemos tocado la historia viva y hemos visto cómo el equilibrio de la naturaleza es algo que todos debemos respetar y proteger. Las verdaderas aventuras, Koki, son las que te cambian por dentro. Has demostrado gran valor y respeto. El cielo y la tierra te recordarán, al igual que nosotros. Con palabras de despedida y corazones llenos de nuevas perspectivas, Koki, Max y Chum abordan su globo aerostático una vez más. El ascenso es tranquilo, con el valle despidiéndose lentamente mientras se elevan hacia las nubes. A medida que el valle prehistórico desaparece de vista, Koki siente una mezcla de nostalgia y esperanza. Adiós, valle. Gracias por todo. Volveremos algún día, con más entendimiento y quizás con más amigos. Mientras el globo se aleja, el sol se pone, bañando el cielo en tonos de oro y púrpura. Koki, Max y Chum regresan al mundo moderno, pero llevan consigo secretos antiguos y una nueva misión: enseñar a otros el valor del respeto y la armonía con nuestro planeta.